Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mientras estaba en la montaña rezando al Buda, un joven maestro irrumpió de repente sin motivo aparente. Se sonrojó y balbuceó una disculpa, pero pude oír sus pensamientos. Dicen que la princesa es benevolente. Me pregunto si me guardará rencor por esto. Me perdí solo porque no quería que mi hermano mayor me incriminara. ¿Cómo debería disculparme para que quede satisfecha? Él no tenía ni idea de que una vez tuve un sueño. En aquel sueño, seguí el rastro de su voz interior, paso a paso, hasta un callejón sin salida. Terminé despreciado por mi padre, el emperador. Mi hermano mayor, el príncipe heredero, fue depuesto, y yo me ahogué en un lago. Solo tras mi muerte supe que este joven amo, Caleb Chen, podía elegir quién escuchaba sus pensamientos. Con ese único truco pasó de ser hijo de una concubina a convertirse en el heredero predilecto de la mansión de la marquesa. Y ahora, mirando al joven amo ante mí, con sus labios rojos y dientes blancos, fingiendo timidez y temor, sonreí con dulzura. Guardias, quien haya entrado sin permiso en el patio prohibido recibirá 30 latigazos. Los guardias obligaron al joven maestro a sentarse en un largo banco, y el sonido seco de los latigazos resonó mientras era castigado. Le metieron un trapo en la boca, su rostro se puso rojo como un tomate y el sudor le caía a cántaros, pero su voz interior no cesó. Pues sí. La verdad es que no sabía que este patio estaba prohibido. Si no hubiera tenido miedo de que mi hermano me tendiera una trampa, no habría entrado aquí. ¿Cómo voy a volver a aparecer en público? Mejor me muero. Pero mi pobre madre. Ella sigue esperándome. Su monólogo interior era realmente fascinante. De no haber sido por ese sueño, quizá habría creído, tal como me sucedió mientras dormía, haber descubierto un secreto oculto y haber sentido una oleada de lástima por él. Poco sabía yo que en este mundo pocas personas son realmente quienes aparentan ser, la mayoría no son más que peones de principio a fin. Tras despertar de ese sueño, ordené a mi gente que lo investigara. Se llama Caleb. Oficialmente es el hijo legítimo de la marquesa Chen de la mansión de Wanping, pero en realidad es hijo de una amante que la marquesa mantuvo en secreto. Tras el fallecimiento de la amante, fue acogido en la casa de los Chen. Criado inicialmente como un simple hijo de concubina, logró ganarse en repetidas ocasiones el afecto de la marquesa Chen, llegando a ser reconocido como el heredero legítimo y gozando de un inmenso favor. En marcado contraste, el propio Julian Chen, hijo de la marquesa, no corrió con la misma suerte. En apenas unos años pasó de ser un joven maestro amable y sereno, alabado por todos como una brisa de luna, a ser conocido como un tirano arrogante, cruel y celoso. El cambio fue realmente desconcertante. Tenía mis sospechas, pero aún no podía confirmarlas. Hoy al venir a orar presentí que Caleb podría aparecer, y tal como en el sueño, los acontecimientos se desarrollaron exactamente igual. Solo que esta vez tomé una decisión diferente. Si podré desafiar al destino y cambiar mi futuro está por verse, pero espero con ansias el resultado. Cuando Caleb hubo soportado sus 30 latigazos, alcé la vista y le sonreí con serenidad. Guardias, llévenlo de vuelta a la mansión de la marquesa de Wanping. Transmítanle este mensaje a la marquesa. Su hijo entró sin permiso en el patio prohibido con la intención de espiar a la princesa. Espero una explicación de la marquesa. La expresión de Caleb se congeló al instante. ¿Cómo es que todo ha terminado así? Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. Intentó defenderse apresuradamente. Alteza, no tenía absolutamente ninguna intención de espiarla. Yo. Simplemente me perdí. En ese momento mi doncella, Eyara, intervino. Alteza, tal vez sería mejor tratar este asunto discretamente. Si se corre la voz, podría dañar tu reputación. No vale la pena manchar tu buen nombre por alguien como él. La miré de reojo. Eyara estaba medio arrodillada, con una expresión sincera, como si de verdad se preocupara por mí. Pero en mi sueño, era ella quien conspiraba con Caleb, actuando desde dentro mientras él lo hacía desde fuera, empujándome a la ruina poco a poco. No refuté sus palabras ni le dije que se levantara, simplemente dije con frialdad, 10 latigazos más.
El sonido de la vara golpeando la carne resonó una vez más en el patio. Eyara permaneció medio arrodillada, con el sudor perlándole la frente por una mezcla de ansiedad y vergüenza. La voz interior de Caleb por fin se había silenciado. Supongo que si no para, voy a empezar a maldecirla, y eso sería una sentencia de muerte. Tras 10 golpes más, el castigo terminó. La sangre le corría por la comisura de los labios a Caleb, y tenía los ojos cerrados con fuerza mientras fingía estar inconsciente. Me levanté y miré la herida en su trasero, un amasijo de carne desgarrada y sangre. Chasqueé la lengua suavemente. ¡Qué asco! Le temblaban las pestañas y la cabeza se le ladeó. Así que esta vez sí que se había desmayado. Ordené a mis hombres que lo llevaran de vuelta y, de camino, que tocaran tambores y gons, encendieran petardos y organizaran una gran procesión. Si alguien pregunta, diles la verdad. Confío en que antes de que termine la mañana, toda la capital sabrá que la mansión de la marquesa de Wampin tiene un hijo lascivo que se atrevió a entrar sin permiso al patio prohibido para espiar a una princesa. Con todo resuelto, regresé a mi habitación para prepararme. La habitación oeste que Caleb había mencionado en sus delirantes pensamientos me intrigó. En el sueño no solo lo había perdonado, sino que también había enviado a alguien a investigar esa habitación. Efectivamente, una cortesana se escondía allí. Pero el sueño fue demasiado breve, los detalles aún borrosos. Solo recuerdo que todos creían que Julian había usado deliberadamente una trampa amorosa para incriminar a Caleb. Por ello, Julian fue expulsado de la familia Chen, y el título de heredero de la marquesa recayó naturalmente en Caleb. Claro, tenía que ver la cara de esa cortesana con mis propios ojos. Al fin y al cabo, era mi primera vez. Quería ampliar mis horizontes. Me transformé en un apuesto joven noble y salí con gracia, seguido por mis sirvientes. Me detuve un instante mirando a Eyara. Inmediatamente mi otra doncella, Iris Zhang, habló con voz gélida: sigue arrodillada. Como dice el refrán, cuando el amo es humillado, el siervo debe morir. Ver cómo humillan a tu amo y aún así defender a ese lujurioso. De verdad que no entiendo de qué lado estás. Deberías reflexionar sobre quién es tu verdadero maestro. Bien dicho. Siempre había preferido a la dulce Eyara y encontraba a Iris demasiado habladora, pero ahora mismo, sus palabras eran música para mis oídos. Los ojos de Eyara se pusieron rojos y las lágrimas cayeron al suelo. Antes no soportaba verla llorar, pero ahora. ¿Por qué lloras? Es horrible. Basta. Eyara se quedó paralizada, olvidando sus lágrimas. Sonreí levemente, alcé la cabeza y me alejé con decisión. Me voy a ampliar mis horizontes. Al llegar a la cámara oeste, apenas había abierto la puerta cuando una mujer se abalanzó sobre mí, aferrándose con fuerza. Joven amo, por favor, sálvame. Me han drogado. Por favor, te estaré eternamente agradecida y te recompensaré por tu amabilidad el resto de mi vida. Aunque sus palabras eran una súplica de ayuda, sus manos ya estaban tanteando mi ropa, intentando desvestirme. Al instante la agarré de la muñeca y la retorcí a su espalda, dando 2 tirones bruscos a modo de señal. Enseguida entraron 2 guardias. Solté una risita. ¿Qué gracia tiene jugar solo con 2? ¿Por qué no jugamos los 4 juntos? ¿No sería más emocionante? Los ojos vidriosos de la mujer se aclararon al instante. Me empujó con fuerza. ¿Estás loca? Esto no era lo acordado. Me dijeron que fingiera un rato. Si incumples tu palabra, me voy. Sonreí con sorna, con voz fría. ¿Qué trato? Lo que este joven amo quiere, lo consigue. No seas desagradecido. Mentiroso. Todos dijisteis que solo tenía que representar una escena y luego culpar de todo al joven maestro mayor, Julian. ¿Por qué ese cambio repentino? Gritó e intentó desesperadamente abrirse paso entre mí y los 2 guardias para escapar. Pero en cuanto cruzó la puerta, se quedó paralizada. El exterior ya estaba rodeado de gente, incluido el mismísimo Julian al que acababa de mencionar. Todos la miraron con una mezcla de asombro y repugnancia. Ella les devolvió la mirada horrorizada, con voz ronca. «Oh. ¿Quién eres tú?» Iris, siempre perspicaz, ya había traído una silla.
Me senté con calma, con una compostura admirable. Iris estaba de pie a mi lado, adoptando el porte de una dama de compañía principal del palacio, orgullosa y severa. Su Alteza la princesa Adeline está aquí. ¿No te fijas en que se arrodilló? Las piernas de la mujer cedieron y se desplomó al suelo, temblando como una hoja. Solté una risita, mientras mis dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos. Mi voz era dulce. Ya que tienes un rostro tan hermoso, esta princesa te dará una oportunidad para redimirte. Di la verdad ahora, y tal vez te perdone la vida. De lo contrario, no me culpes por castigarte por el crimen de engañar a la realeza. La mujer temblaba incontrolablemente, con los ojos llenos de un pánico incontenible. Al final, optó por salvarse. Piedad, Alteza. Alguien me encontró y me dio 100 monedas de plata. Me dijeron que el segundo joven amo, Caleb, entraría pronto en la habitación, y que lo único que tenía que hacer era abrazarlo. Enseguida alguien irrumpiría para sorprendernos. En ese momento se suponía que debía atenerme a la historia de que el joven amo mayor, Julian, había orquestado todo para incriminar a su hermano menor. Solo me contrataron para un trabajo, Alteza. No tenía ninguna intención de ofenderle. Por favor, ten piedad. Un murmullo recorrió la multitud mientras la gente comenzaba a susurrar y señalar. Quienes conocían a Julian lo miraban con compasión. Hice un gesto para que se llevaran a la mujer a interrogarla, y luego dirigí mi mirada, interesada, hacia Julian. Maestro Julian, parece que alguien quiere incriminarlo. Julian guardó silencio un instante antes de hacer una profunda reverencia. Agradezco a Su Alteza su ayuda. Concluido el asunto, ya no tuve fuerzas para seguir rezando. Llamé al abad y le ordené con voz fría: este es un lugar sagrado de tranquilidad. ¿Cómo es posible que se haya convertido en un antro de tanta inmundicia, tolerando actos que desafían toda moral? Si usted no puede administrar este templo, debería entregárselo a alguien más capaz. La grasa corría por la frente del anciano monje. Tras mi partida, anunció de inmediato que el templo sería clausurado para una investigación exhaustiva. Para cuando bajé de la montaña, ya habían llegado noticias de la mansión del marqués de Wampin. El marqués había ido al palacio a implorar perdón, estaba llamando ansiosamente a los médicos, Caleb lloraba y proclamaba su inocencia, y Julian estaba siendo castigado arrodillado en el salón ancestral. Al oír esto fruncí el ceño, no podía comprenderlo, era verdaderamente increíble. Iris me susurró al oído: se dice que el marqués Chen de Wampin afirmó que el maestro Julian no cuidó bien de su hermano menor, lo que provocó que éste vagara por el patio prohibido y fuera castigado por la princesa. Además, dice que se confabuló con una cortesana para arruinar la reputación de su hermano. Por eso lo están castigando en el salón ancestral. Logré preguntar: ¿esa niña es realmente suya, o puede ese don de susurrar corazones hechizar a la gente hasta tal punto? Iris reflexionó un instante. Su sirvienta siente que hay algo muy extraño en esto. Alara permaneció en silencio con la cabeza gacha, intentando pasar lo más desapercibida posible. Tras tantos años juntos como amo y sirvienta, jamás pensé que llegaría a ser tan consciente del derecho a avanzar o retroceder. Regresé al palacio imperial. Mi hermano, el príncipe heredero, me esperaba afuera. En cuanto me vio, se acercó a grandes zancadas, examinándome de arriba a abajo con ojos preocupados. Solo al comprobar que estaba ilesa suspiró aliviado. Adeline, ¿estás bien? Ya estaba bien, pero verlo aún me llenaba el corazón de alegría. En mi sueño, incluso cuando nuestro padre imperial llegó a despreciarme, mi hermano siempre me protegió. Al final, fue depuesto y yo fui asesinado. Quien ascendió al trono fue el príncipe Damián. Su primer acto como emperador fue recompensar a Caleb, elevando el marquesado a ducado. Caleb se casó con Alara, y su historia se convirtió en un relato célebre de amores de la infancia. Fue entonces cuando supe que antes de entrar en palacio, Alara había sido vecina de la madre biológica de Caleb, y habían crecido juntos. Más tarde Caleb ingresó en el marquesado mientras ella se convertía en doncella de palacio, pero el vínculo que los unía desde la infancia era, al parecer, irrompible. Y yo, ingenuo de mí, creí que los años de servicio que me prestó podrían compararse con el cariño que sentían de niños. Jamás sospeché de Alara. Me merecía morir. Entrelacé mi brazo con el de mis hermanos y sonreí.
Estoy perfectamente bien, no ha pasado nada. Pero me resulta extraño. ¿Cómo pudo un simple joven maestro burlar a los guardias y entrar en mi patio privado? ¿De verdad sabe artes marciales? La mirada de mi hermano se volvió fría. Adeline, fue un descuido mío. Te daré una explicación adecuada. Que un intruso vulnerara la seguridad de la residencia de una princesa no era asunto menor. La influencia del príncipe Damián era mucho más profunda y aterradora de lo que jamás había imaginado. Fui al palacio a ver a mi padre imperial. Acababa de reprender al marqués de Guampín. Al verme asomarme refunfuñó: «Aún no estás muerto. Ven aquí». «Sí, padre». Corrí hacia él y me lancé a sus brazos. En ese momento aún me amaba. No era el emperador frío y despiadado de mi sueño. Amaba profundamente a mi madre. Y después de que ella falleciera, siempre nos mimó a mi hermano y a mí. De verdad que no puedo imaginar cómo sería la vida si dejara de quererme. Esa pesadilla sería, sin duda, una catástrofe devastadora. Mis ojos se pusieron rojos. Mi padre se sobresaltó. ¿Qué demonios pasó? ¿De verdad ese mocoso de la familia Chen se atrevió a ofenderte? Negué con la cabeza. No era grave. A tu hija le parece muy extraño. Claramente fue Caleb quien me ofendió. Entonces, ¿por qué el marqués de Guampín castiga a Julian de esa manera, obligándolo a arrodillarse en el salón ancestral? ¿Acaso el marqués me desprecia o desconfía de mi criterio? O tal vez prefiere a su concubina antes que a su esposa, mimando al hijo ilegítimo mientras trata con dureza al legítimo. La mirada de mi padre se volvió gélida al instante, mostrando preferencia por una concubina sobre su verdadera esposa. Aquello era algo que mi padre, el emperador, jamás podría tolerar. En su corazón, la posición de mi madre era sagrada. Quien osara favorecer a una concubina por encima de su esposa cometía una ofensa contra el trono, una mancha en las leyes ancestrales. Esa misma noche se envió un edicto imperial de reprimenda al marquesado. El marqués de Guampín tembló de inmediato e hizo expulsar a Julian del salón ancestral, mientras que Caleb fue arrojado en su lugar. Estaba hablando de esto con Iris. Ella aplaudió encantada. Bien merecido. Ese mocoso creía que su cara bonita le daba derecho a ser arrogante. ¿Quién sabe si intentaba usar ese truco para seducirte, princesa? Si todo el mundo pudiera usar la excusa de perderse, ¿no sería el mundo un caos? ¿Y qué pasaría con toda la gente que sigue las reglas? ¿No estarían en desventaja? Muy bien dicho, elogié. Te mereces una recompensa. Tomé una horquilla dorada de mi cabello y se la puse en el suyo. Se puso contentísima y corrió enseguida a un espejo para admirarla. Qué buena chica, vivaz, guapa. Merecía una vida larga y feliz. En el sueño, ¿cómo pudo morir estrangulada? Ellora, ¿cómo se atrevió? Solté una risita fría. Va, esa mocosa tendrá suerte si sobrevive a la noche. Iris giró la cabeza de repente y me llamó en voz baja: Alteza. Asentí. Acercándome a su oído, le susurré: estás preciosa, mi pequeña Iris. El rostro de Iris se puso rojo como un tomate. Alteza, es usted muy amable. Reímos y charlamos. El espejo reflejaba la expresión rígida de Ellora. Se obligó a mantener la calma, ordenando sus cosas y buscando una excusa para ir a buscar algo al almacén. Poco después, mi guardia de las sombras informó que se había reunido con alguien. Por fin todo estaba claro. Ella misma había cortado su única vía de escape, y yo por fin podía dar por terminada su misión. Cuando llegué, Ellora ya había sido capturada por los guardias. Se arrodilló en el suelo con el rostro desencajado por el dolor. Princesa, de verdad que solo estaba charlando un rato con una desconocida. No dije nada inapropiado. He estado a su servicio durante 10 años, Alteza. Usted me conoce mejor que nadie. 10 años no fue poco tiempo, pero la verdad quedó al descubierto ante mí. El tiempo es la cosa más inútil. A veces se desvanece ante una sola mirada, a veces palidece en comparación con el valor de una vida salvada, y a menudo sucumbe ante los lazos de la infancia. Lo único que el tiempo logra es desgastar a las personas. La miré fijamente con voz firme.
¿Por qué tanto pánico? Esta princesa no ha dicho ni una palabra. ¿Estás tan ansiosa porque temes que no te crea? ¿O tienes miedo de que si mueres, jamás volverás a ver a quien amas? Ellora se quedó sin palabras. Debió de intuir que yo sabía mucho más de lo que imaginaba. Finalmente lágrimas de verdad rodaron por sus mejillas. La princesa Iris, furiosa, la abofeteó de inmediato. ¿Estás loco? ¿Traicionar a la princesa por un hombre? Llevamos 10 años juntos. ¿Has olvidado todo esto? Tras decir esto, se giró y se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas. Princesa, es una tonta. Ella nunca ha conocido a un hombre, y tras unas pocas palabras dulces, cree que es amor verdadero. Por favor, perdónala. Mi buena Iris, eso es lo que debería hacer alguien leal y de buen corazón. En mi sueño, la historia terminaba después de que Ellora y Caleb se casaran. Pero una era una doncella traicionera, el otro una figura clave en el ascenso al poder del príncipe Damián. Las diferencias en riqueza, estatus y poder eran enormes. No tenía mucha fe en su matrimonio. Lo apostó todo al corazón de un hombre, pero si ella misma carecía de conciencia, ¿cómo podía esperar que él la tuviera? Aún así, quería concederle a Iris este único deseo. Te daré una oportunidad. Si en el plazo de un mes logras convencer a Caleb de que se case contigo, yo misma le pediré a mi padre, el emperador, que decrete el matrimonio y cumpla tu deseo. Ellora suspiró aliviada. Apoyó la frente en el suelo, haciendo una reverencia. Gracias por su inmensa gracia, princesa. Este servidor jamás la olvidará. Oh, por favor. Ni 10 años te hicieron recordar. ¿Crees que lo recordarás por un hombre? No intentes engañarme otra vez. Y que te permita casarte con él no es por bondad. Es porque quiero ver el espectáculo. Me doy la vuelta para irme. Detrás de mí su voz se elevó con sincera desesperación. Princesa, lo crea o no, jamás tuve la intención de hacerle daño. Sé que mi humilde condición no está a la altura de los modales del marqués. Solo pensé que si usted estuviera con él, podría verlo a diario. Ese fue mi único pensamiento egoísta, nada más. Has sido tan bueno conmigo. Soy yo quien no lo merece. Sus lágrimas corrían como un río, pero mi corazón estaba helado. Esa noche Iris dio vueltas en la cama, sin poder dormir, y yo tampoco encontré descanso. Tuve otro sueño. En ella, Ellora y Caleb se casaron. Caleb le levantó el velo con una sonrisa radiante como una flor. Ellora sonreía entre lágrimas. Tomó una horquilla y de repente se la clavó en el cuello a Caleb. La sangre salpicó, tiñendo de carmesí su rostro blanco como la nieve. Lo apuñaló una y otra vez con la mirada desquiciada. Prometiste perdonarle la vida a la princesa. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué? Desperté sobresaltado del sueño. Ya había amanecido. No dejaba de pensar en ello. Quizás Ellora decía la verdad. Pero una vez que caes en un abismo, no hay vuelta atrás. Lo que comienza como un pequeño error puede arrastrar a una persona a los abismos del infierno. Además, la traición es traición. Ya sea que traiciones a alguien a medias o por completo, ninguna es más noble que la otra. Gasté una gran suma de plata para comprar la casa justo al lado de la mansión del marqués de Wampin, y me mudé a la habitación contigua a la de Caleb. Separados solo por una pared, sus pensamientos me llegaban a los oídos con la misma claridad que sus palabras. Maldita sea. Obviamente Adeline podía leer mis pensamientos, ¿por qué no cayó en la trampa? ¿Acaso mi actuación no era lo suficientemente convincente? Maldita sea. Hasta mi madre se dejó engañar, ¿por qué ella no? ¡Qué bruja! Un día morirás a mis manos. Cara fea, pero mucha imaginación. Me pregunto si mi hermano y la criada ya habrán consumado su relación. Si lo han hecho, mi madre sin duda lo odiará aún más. Un hijo acostándose con su criada. Y una belleza a la que mi padre una vez alabó por eso. Jaja, hermano, estás acabado. Es una lástima que todavía me duela tanto el trasero como para ir a ver el espectáculo. Sin duda sabe cómo armar lío. Cuando llegaron mis guardias, Julian ya había noqueado a la doncella drogada, y la había metido en una bañera con agua fría.
Él mismo entró tambaleándose al patio y, sin dudarlo, saltó al lago. Sentí un gran alivio. Julian era más listo de lo que pensaba, lo que me ahorró tener que intervenir. Pero en cuanto a armar lío, es un juego para dos. Hice que alguien atrapara una serpiente y la soltara a escondidas en la habitación de Caleb. Con el frío, la serpiente buscó inmediatamente un lugar cálido. No tardé en oír los gritos espeluznantes de Caleb. «¡Serpiente! ¡Hay una serpiente! No, no lo hagas. No te metas ahí. ¡Ay, duele! Ayúdame». Apoyé la barbilla en la mano, pensativa. ¿A qué se refería exactamente con la luna allí? No podía ser. Ese lugar podría serlo. Tesk. No me di cuenta de que había elegido una serpiente tan indecente. La familia Chen estaba sumida en el caos. Primero, el hijo mayor cayó al lago. Ahora el segundo hijo fue atacado por una serpiente. El marqués de Wampin lloraba desconsoladamente, lamentándose de la desgracia de la familia, y jurando ir al monte al día siguiente a ofrecer incienso y rezar. Escuchando desde la habitación contigua, sentí una punzada de pesar por no poder presenciar el espectáculo en persona. Una verdadera lástima. En la vida no hay nada peor, solo cosas peores. Mientras la mansión del marqués era un caos, los rumores se propagaban como la pólvora por las calles de la capital. Todos decían que cuando el segundo joven maestro, Caleb, irrumpió en el templo, su objetivo no era la princesa, sino un palacio construido a su lado. Habían crecido juntos, novios desde la infancia, pero uno era el joven señor de un marquesado, la otra una humilde doncella de palacio. Sus estatus eran completamente opuestos, una unión imposible. Sin embargo, el joven señor, incapaz de soportar el tormento de su anhelo, lo arriesgó todo para irrumpir en la casa, solo para ver a su amada por última vez. Incluso ser azotado era un precio pequeño a pagar para calmar su corazón enamorado. Los rumores se extendieron por todas partes, y yo solo pude fruncir el ceño. Como era de esperar, los chismes de amor siempre corren como la pólvora. Había difundido varios rumores, pero este fue el único que tuvo tanto éxito. Una lección aprendida: la próxima vez que quiera contar una historia, debo añadirle un romance. Cuando Alara oyó el rumor por primera vez, se asustó un poco, quizá temiendo que Caleb pensara que ella era la fuente. Pero enseguida se recompuso. Las cosas habían llegado a este punto, sabía que no había vuelta atrás. Ser directa era ahora su mejor opción. Si la marquesa Chen hubiera tenido algo de sentido común, habría enviado a alguien a la mansión de la princesa para negociar y luego habría aceptado con elegancia a Alara en la familia. Al fin y al cabo, desear a una princesa y ser el amor de infancia de una sirvienta eran dos delitos muy distintos. El primero era propio de un arrogante necio que no conocía su lugar. La segunda, sin embargo, podría describirse como una historia de amor profundo y devoto, incluso presentándolo como un mártir del romance. Alara mantuvo la cabeza en alto, esperando. Su ánimo era visiblemente mejor esos días. Incluso cuando Iris hacía comentarios sarcásticos, los aceptaba con serenidad y me mostró con calma la carta que pensaba enviarle a Caleb. En ella escribía sobre sus recuerdos de infancia y su difícil situación en el palacio. Si Caleb realmente sentía algo por ella, comprendería sus palabras. Irradiaba confianza, con un leve rubor en las mejillas. Alteza, soy egoísta, pero de verdad no puedo quedarme más tiempo. Busco una salida, pero jamás quise hacerle daño. Solo sigo el ejemplo de Hon Niang. Por favor, perdónenme. Hon Niang, la criada que ayudó a su ama a tener una aventura con un erudito, traicionando a su familia. Había aprendido de la persona equivocada. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, y la miré con compasión. ¿Sabías que la versión original del cuento de la Cámara Occidental se llamaba La historia de Yin Yin? En ese relato, la joven, con la ayuda de su doncella, jura amor eterno al erudito. Pero más tarde el erudito cambia de parecer, llama a Yin Yin una belleza fatal que trae la ruina a los hombres y la abandona. Solo porque las generaciones posteriores la compadecieron tanto, reescribieron la historia como del cuento de la Cámara Occidental, convirtiendo al erudito en un amante fiel. Llevas mucho tiempo en palacio, has visto la profundidad del corazón humano. Dime, ¿en este mundo crees que hay más eruditos como el de la historia de Yin Yin, o más como el del cuento de la Cámara Occidental?
El color se le fue del rostro a Alara, su mirada se volvió vacía y apretó con fuerza el pañuelo. Su voz tembló. No lo sé. Bueno, ahora lo sabes. Iris, furiosa, levantó la mano para abofetearla, pero luego la bajó. La alzó de nuevo y luego la bajó otra vez. Finalmente se dio la vuelta con un largo suspiro. ¡Qué tragedia! Alara no dijo nada más. Aguardando en silencio noticias de la familia Chen, probablemente deseaba comprobar por sí misma si Caleb era el erudito de la historia de Jin Jin, o el de El cuento de la cámara occidental. Pero estaba enferma, débil, destinada a la decepción. Cuando la marquesa Chen subió a la montaña a rezar, sacó una predicción terrible. El monje que la interpretó dijo que la mansión necesitaba un acontecimiento alegre para alejar la mala suerte. En cuanto regresó, la marquesa se puso inmediatamente a organizar el matrimonio de Caleb. Tenía casamenteras que iban y venían de la mansión como una lanzadera tejiendo un hilo. Pronto se decidió por una candidata adecuada, la hija legítima de un funcionario de cuarto rango. El momento era perfecto, pues la princesa mayor ofrecía un banquete de primavera. Llevé conmigo a Iris y a Lara. Allí nos encontramos con la marquesa Chen, Julian y Caleb. En cuanto Caleb me vio, empezó a caminar rápidamente hacia mí, pero luego retrocedió tímidamente al acercarse, como un viajero que se inquieta al aproximarse a su hogar. Muy bien. ¡Qué buen actor! La princesa es bellísima. Qué lástima que parezca odiarme tanto. ¿Qué puedo hacer para que sea feliz? De verdad que no quise hacer lo que pasó la última vez. Fue una acción patética, solo para dar lástima. Si tan solo Alara también pudiera oír sus pensamientos. Pero, por desgracia, solo podía designar a una persona a la vez para que escuchara su voz interior. Y una vez designada, no podía cambiarla durante 3 meses. Por lo tanto, todo debía resolverse en ese plazo. Le sonreí levemente, arranqué una flor de una rama con displicencia, la dejé caer al suelo y me giré para marcharme. Al doblar una esquina del camino, miré hacia atrás. Caleb había recogido la flor con los ojos brillantes como si fuera un hombre que amaba a todos los seres vivos. Me estremecí. ¿De verdad me habían engañado con un truco tan simple en mi sueño? Me daba bastante asco. Alara estaba pálida. Cuando Ong Niang observó a Zhang Seng Wu Jin Jin, me pregunté qué pensaría. No lo entiendo, pero lo respeto. En el banquete de aquel día, conocí a la hija del funcionario de cuarto rango. Era una joven apuesto, tranquila, de voz suave y con modales refinados y correctos. Una mujer como ella, de casarse con un miembro de la familia Chen, probablemente sería devorada viva, hasta los huesos. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Caleb y luego se apartaron, un tímido rubor tiñendo sus mejillas. Tras algunas bromas de los demás, ocultó su rostro tras un abanico, bajando la cabeza con coquetería y dejando al descubierto un tramo de su cuello níveo. Era evidente que sentía cierto afecto por Caleb. Caleb, en efecto, tenía un rostro apuesto. Su madre biológica era una gran belleza, de lo contrario, no habría permanecido al lado del marqués durante tantos años. Heredó toda su belleza, brillantes ojos oscuros, cejas suaves, la viva imagen de un apuesto joven amo capaz de cautivar a cualquiera. Antes de que circularan los rumores de que espiaba a una princesa, su reputación era excelente y no pocas jóvenes lo admiraban en secreto. Aun así, con los rumores circulando, muchos seguían mostrándose escépticos. Pues bien, debería echar leña al fuego para convertir el rumor en realidad. Me dirigí intencionadamente hacia una zona desierta. Caleb salió de detrás de un macizo de rocas. Antes de que pudiera hablar, juntó las manos en señal de saludo. Princesa, vengo a pedirle disculpas. Aquel día fui imprudente y la ofendí. Fue toda mi culpa, y espero su perdón. Me atrevo a detenerte hoy, pero no sé cómo convencerte de que confíes en mí. Vaya, elegante táctica de retirada para avanzar. Abrí mucho los ojos y pregunté con naturalidad, ¿qué ocurre? Habla, que la princesa te escucha. Adoptó una expresión de inquietud y vacilación. ¿Cómo le digo a la princesa que el príncipe Damien está usando artefactos prohibidos para maldecir al príncipe heredero? Si se lo digo, ¿pensará que intento sembrar la discordia? Pero si no se lo digo, mi conciencia no estará tranquila. Solo espero que me crea y no traicione mi confianza.
Como si reuniera todo su valor, dijo solemnemente: Alteza, he descubierto accidentalmente un secreto. Parece que la mansión del príncipe Damien oculta un objeto prohibido. No tengo forma de contactar con el príncipe heredero, así que solo puedo pedirle que le transmita este mensaje. Por favor, créeme. Hizo una profunda reverencia, con una expresión de absoluta sinceridad. En mi sueño vi una escena similar. Caleb me llevó a investigar al príncipe Damien. Investigué y efectivamente algo no cuadraba. Pero cuando llegué con la gente para arrestarlo, las pruebas habían desaparecido. Terminé culpándome por haber alertado al enemigo. Mi padre, el emperador, pensó que estaba acusando falsamente al príncipe Damien y se enfureció. El príncipe heredero intercedió desesperadamente por mí, mientras que el príncipe Damien se hacía la víctima a la perfección, ganándose así la plena confianza de nuestro padre. Los dos jugaron una partida impecable. Lo observé detenidamente. Segundo joven maestro Chen, acérquese un poco más, esta princesa tiene algunas preguntas más. Sonrió y dio un paso al frente. De repente levanté la pierna y lo pateé directo al lago. ¡Splash! El sonido hizo que los pájaros cercanos huyeran alarmados. Todos se giraron sorprendidos. Caleb sabía nadar y luchó por salir a la superficie, con un aspecto lamentable. Ordené que trajeran una vara larga y lo empujaran repetidamente hacia abajo. Debería haber hecho que un guardia se lanzara al agua y le mantuviera la cabeza sumergida para que tragara un par de bocados. Pero hacía tanto frío que no podía soportar que mis leales guardias se resfriaran por mi culpa. Considerando todo, estaba siendo indulgente. La multitud circundante quedó atónita y se abalanzó sobre mí. El marqués de Wampin estaba desesperado. Me gritó: Princesa Adeline, ¿cómo pudiste hacer esto? Aunque mi hijo te haya ofendido, no merece ser atormentado así. ¿Acaso este comportamiento es propio del favor que recibes del emperador? ¿Acaso honra la intachable reputación de la difunta emperatriz? Amaba profundamente a Caleb, incluso atreviéndose a hablarle con tanta falta de respeto a la realeza. Un amor maternal tan grande, una lástima que estuviera tan mal dirigido. Levanté la mano con desgana y dije: repitan las palabras que el segundo joven maestro Chen le acaba de dirigir a esta princesa, con claridad para que la marquesa Chen las oiga. Hablen más alto, no vaya a ser que el mundo piense que esta princesa es una tirana irracional. Bajo la orden de Iris, una docena de doncellas del palacio se alinearon y corearon al unísono. El segundo joven amo Chen le dijo a la princesa: en la mansión del príncipe Damien se esconde un objeto prohibido usado para maldecir al príncipe heredero. Las criadas repitieron la frase una y otra vez. Su canto resonó en el aire primaveral, espantando a los pájaros de los árboles y haciendo caer las flores de las ramas. Sentí una profunda satisfacción. Todos los planes deben quedar al descubierto a plena luz del día. El rostro de la marquesa de Wampin se endureció. Parecía devastada. Imposible. Gritó. Absolutamente imposible. ¿Cómo puede mi hijo decir tales cosas? Princesa, debe haber un malentendido. Por favor, deje que mi hijo desembarque primero. Si de verdad es culpa suya, lo traeré personalmente ante usted para que expíe su culpa. Por un lado intentaba convencerme con palabras dulces, por otro, se volvió para reprender a Julian. ¿Estás ciega? ¿Por qué no bajas a salvar a tu hermano? ¿Acaso vas a quedarte ahí parada viéndolo ahogarse? ¡Qué ingenua! Para ser hijo de una concubina, no mostró ningún respeto por el niño que ella misma había parido. Con este frío, hasta un pato dudaría en entrar al agua. Una persona seguramente se enfermaría. Julián estaba pálido, pero aún así caminó hasta la orilla del lago. En lugar de saltar, se giró y se arrodilló en la orilla. Mamá, si mi hermano de verdad dijo esas palabras, merece ser castigado. Está sembrando la discordia entre el príncipe heredero y el príncipe Damián, calumniando a un príncipe real y deshonrando el nombre de nuestra casa. El castigo de la princesa es justo. Ella es misericordiosa y no le quitará la vida. Madre, si de verdad lo amas, deberías dejar que sufra esto. Los ojos de la marquesa se abrieron desmesuradamente y su rostro enrojeció de rabia. Maldita criatura. ¿Cómo pude dar a luz a un hijo tan despiadado? Vaya acusación.
¿Acaso no se daba cuenta de que si esas palabras salían a la luz, la reputación de Julian quedaría arruinada para siempre y su carrera política truncada por completo? En ese instante, con un fuerte chapoteo, una figura se zambulló en el lago y nadó directamente hacia Caleb. Era Alara. Lo agarró y al salir a la superficie, me miró con ojos suplicantes y lo arrastró lentamente hacia la orilla. Hice una señal con la mano a los guardias para que dejaran de pincharlo con la pértiga. Con la ayuda de la multitud, ambos llegaron tambaleándose a la orilla. Alara hizo que Caleb se arrodillara ante mí. Su ropa estaba empapada, su carita morada por el frío, pero su expresión no reflejaba arrepentimiento alguno. Le di un mes para que consiguiera que Caleb se casara con ella. No me defraudó. Acababa de ganarse el favor de la marquesa de Wampini y ante tantos testigos, hizo imposible que la marquesa la rechazara. Un cálculo ingenioso. Solo espero que su vida matrimonial sea como ella realmente desea. Tras la partida de todos, envié un mensaje a la hija del funcionario de cuarto rango, prometiéndole buscarle personalmente un buen partido. Si ya tenía a alguien en mente, también podía acudir a mí, y yo solicitaría un decreto imperial para su matrimonio, como compensación por las molestias. De vuelta en el palacio, Iris finalmente perdió la paciencia y abofeteó a Alara. Llorando, la regañó: «Te arrepentirás. Alara Xiao, eres una completa idiota». Mi niña buena estaba tan furiosa que recurrió a maldecir. Los sucesos del banquete se extendieron rápidamente por todas las calles y callejones. El príncipe Damien finalmente quedó al descubierto. En mi sueño siempre había sido muy hábil para ocultar sus verdaderas intenciones. Solo al final, cuando se reveló la verdad, se mostró su verdadera cara. Durante toda la Odisea, había interpretado el papel de víctima, magnánimo y indulgente conmigo, una princesa testaruda, por mis errores. Pero esta vez no se libraría tan fácilmente. Mi padre, el emperador, ordenó un registro de la mansión del príncipe Damien. No encontraron objetos malditos ni talismanes, pero sí una lista. En ella figuraban los nombres de todos los espías que el príncipe Damien había infiltrado en diversas residencias, incluida la mía, la del príncipe heredero e incluso dentro del harén imperial. Esto tocaba el tema más tabú de mi padre. Siempre había creído que la posición del príncipe heredero era segura y que todos sus hijos eran virtuosos y vivían en armonía. Jamás imaginó que pudiera darse el caso de que un hermano se enfrentara a otro. El príncipe Damien le había dado una buena sorpresa. Mi padre estaba furioso. Le arrojó la lista directamente a la cabeza del príncipe Damien. Por desgracia, no se rompió la cabeza. Aún insatisfecho, mi padre le arrojó una taza de té a la cara. El príncipe Damien no se atrevió a esquivarla. Al final salió del salón con la cabeza ensangrentada, condenado a 6 meses de prisión y a la suspensión de su estipendio durante 3 años. Para un príncipe el castigo no fue severo, pero dejó claro su propósito. La posición del príncipe heredero estaba definida, y el príncipe Damián se convirtió en el ejemplo para cualquiera que osara desafiarla. Mientras se lo llevaban, el príncipe Damien se giró y me miró fijamente. Le sonreí dulcemente. Hermano Damien, no tengas miedo. Intercederé por ti ante papá. No soportaría tenerte encerrada mucho tiempo. Esbozó una sonrisa antes de alejarse a grandes zancadas. Vaya descaro. Lástima que mi padre no lo mandara matar a golpes. Mi padre me llamó. Al entrar en la sala, vi tazas de té y frascos de vino rotos por todo el suelo. Estaba sentado en el trono del dragón, con el rostro reflejando una mezcla de ira y agotamiento. Reflexioné un instante y luego fui a masajearle las sienes. Mientras no dirigiera su ira hacia mí, seguiría siendo mi buen padre. Cerró los ojos y su respiración agitada se fue suavizando. Todo su cuerpo se relajó, y finalmente pareció más un padre que un emperador. Tras un largo rato hizo un gesto con la mano. Obedientemente me aparté y me senté en silencio. Él suspiró. Me equivoqué. ¿Por qué haría tu segundo hermano algo así? Antes se portaba tan bien. Por eso le otorgué el título de Duan, que significa íntegro. ¿Acaso no entiende el significado de su propio título? Mis pensamientos eran un torbellino. Bien educado. Cuando me mató en mi sueño, tenía esa misma sonrisa amable y refinada.
Tras pensarlo un momento, hablé directamente. Padre imperial de entre todos los príncipes, solo el segundo hermano recibió un título. Siempre lo has tratado con especial favoritismo. El cuerpo de mi padre se tensó. Inmediatamente mandó llamar a un eunuco con pincel y tinta. Redactó un edicto revocando el título de príncipe de Duan y trasladando su feudo de las prósperas tierras Chen a las áridas tierras de Lianzhou. Las tierras Chen eran lo suficientemente ricas como para sustentar a todo su linaje durante siglos. Sin embargo, Lianzhou era pobre y necesitaba ayuda económica del tribunal cada año. Esta vez, mi segundo hermano estaba realmente acabado. Me alegré tanto que una amplia sonrisa se dibujó en mis labios. Mi padre me reprendió por aprovecharte de su desgracia y echarle leña al fuego. Has causado un gran lío, demostrando una total falta de afecto fraternal. Además, tu beca queda suspendida durante 3 meses. En cuanto al asunto de la mansión del marqués de Wanping, hizo una pausa, y por la lista, supuse que ya lo sabía. Que Caleb hubiera irrumpido tan fácilmente en mi lugar de oración no fue casualidad. Ese guardia había aflojado la guardia a propósito, y ese guardia pertenecía al príncipe Damien. Su verdadero objetivo era mi matrimonio. El rostro de mi padre se ensombreció al instante. La familia Chen es sin duda audaz. Para cuando salí del palacio, el marqués de Wanping había sido destituido de sus cargos oficiales. De ser un poderoso marqués, se había convertido de repente en un noble sin responsabilidades cortesanas. El marqués quería darle una lección a Caleb, pero Caleb estaba al borde de la muerte. Sus heridas de los azotes aún no habían cicatrizado, y tras permanecer tanto tiempo sumergido en agua fría, al regresar a casa desarrolló una fiebre alta que aún no cedía. La marquesa, sin embargo, rezaba sinceramente por él, con el corazón lleno de devoción. Una madre verdaderamente buena, aunque desde mi punto de vista, resultaba totalmente irónico. Fui a la mansión Chen para anunciar el decreto. Mi padre había decretado el matrimonio entre Alara y Caleb. La marquesa recibió el edicto con gesto de resentimiento, esbozando una sonrisa forzada. Alteza, ¿cómo debemos proceder? Le dije a Kuli, la princesa ha consultado el calendario con el observatorio imperial. Mañana es un día propicio. No compliquemos las cosas. La mansión de la marquesa solo necesita enviar un carruaje a recogerla. ¿No es demasiado precipitado? Lo miré con una media sonrisa. ¿Desea la marquesa una gran celebración? La marquesa frunció el ceño, sumida en sus pensamientos, y luego dejó escapar un largo suspiro. Entonces haremos lo que dice la princesa. Todo será sencillo. Él debe haber comprendido la difícil situación actual de su casa. Despreciados por el emperador, rechazados por el príncipe heredero y despojados de poder, estaban claramente alineados con la facción del príncipe Damián. ¿Quién se atrevería a asistir a su boda ahora? Sería como declarar su lealtad, y mi padre solo esperaba dar un escarmiento a esa gente. En esta situación, cualquiera que osara venir se buscaría problemas. Deambulé por algunas calles de la ciudad antes de regresar en silencio a mi casa, junto a la mansión Chen. En la habitación contigua, la voz interior de Caleb resonó. Acababa de despertarse y no paraba de maldecir. Perra, perra, perra. Vete al infierno, vete al infierno. Quiero cambiar a la persona que escucha mis pensamientos. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Quiero usar mis puntos de recompensa por adelantado. ¿No pueden ser más flexibles? Oye, sistema, ¿estás ahí? Maldita sea. ¿Cómo se supone que voy a completar mis misiones y ganar puntos así? Estaba hablando con algo a lo que llamaba sistema. Pero al parecer, le faltaban puntos y tenía restricciones. Rugió en su mente una bestia impotente y frenética. Elora estaba a punto de casarse con un hombre así. ¡Qué pena! La infancia está tan lejos como una hermosa burbuja que refleja un arco iris vibrante, pero un solo roce la hace añicos sin hacer ruido. Lo lamentaría. Esa noche Elora empacó sus pertenencias y vino a la puerta de mi palacio para despedirse. Sabía que yo no la acompañaría personalmente. Se arrodilló ante la puerta e hizo 3 reverencias. Primero, que la princesa viva una vida larga y tranquila. Segundo, que la princesa sea feliz y plena. En tercer lugar, que se cumplan todos los deseos de la princesa.
En esta vida, este sirviente te ha ofendido. En la otra, te serviré como caballo o buey para compensarte. A primera hora de la mañana siguiente abandonó el palacio. El carruaje nupcial de la mansión Chen la esperaba a las puertas. Al verla salir sola, sin nadie que la acompañara, sin dote ni regalos de compromiso, los presentes la miraron con un desprecio manifiesto. Todos comprendían que había caído en desgracia. Una doncella de palacio sin apoyo, una sirvienta que traicionó a su amo. Su futuro era, previsiblemente, sombrío. El eco de tambores lejanos resonó. Estuve despierto un instante, luego volví a dormirme y no salí del palacio hasta el mediodía. De camino pasé por lo que antaño fue la gran mansión del príncipe Damián. El letrero había sido retirado, las puertas estaban desnudas y el lugar tenía un aspecto muy extraño. Pero no lo suficientemente extraño. Hice que mi gente atrapara algunos ratones al amparo de la noche y los soltara en los aleros, esparciendo también algo de grano. Unos días después, el lugar estaba cubierto de excrementos de ratón. Era espantoso. Me alegré mucho. Poco después de que el príncipe Damián fuera enviado a su feudo en Liangzhou, por decreto de mi padre, se le prohibió abandonar sus tierras en lo que le quedaba de vida. A partir de ese momento quedaba completamente fuera de la contienda por el trono. Mi hermano, el príncipe heredero, y yo brindamos en el pabellón Fuyao para celebrarlo. Celebré la caída del príncipe Damián y la conveniente eliminación de un sinfín de ambiciosos conspiradores. Le conté detalle a detalle lo que había visto en mi sueño. No dudó de mí ni un segundo, solo me acarició la cabeza con lástima. Adeline, has sufrido. Yo también. Aquel sueño fue aterrador. Creo que necesito comprar muchas joyas para sentirme mejor. Ese día, lo arrastré por todas las zonas comerciales. Al día siguiente volví a buscarlo. Me ofreció un fajo de billetes sin reparo alguno. Cómprate lo que quieras. No te sientas obligada a ahorrar dinero por mí. Esto es para compensar que no pueda ir contigo. Si no es suficiente, trae más. Así pues, con 30.000 billetes de plata en la mano, di un paseo por el pabellón de los tesoros preciosos y salí. Una vez que los billetes estuvieron en mi mano, eran míos. Gastar mi propio dinero para comprar cosas aún me resultaba un poco doloroso. El marqués de Wampin planeaba solicitar un título para su heredero. Quería renunciar a Caleb y nombrar a Julian como sucesor. Sin embargo, el marqués insistió en que Caleb recibiera el título. Los dos discutieron acaloradamente sobre el tema. La marquesa bramó de ira. ¿Estás loca? Caleb es hijo de una amante, un hijo ilegítimo. Julián es tu carne y sangre, el hijo que pariste con dolor. ¿Existe alguna madre en este mundo como tú? La marquesa se quedó paralizada un instante, luego, como hipnotizándose a sí misma, dijo lentamente: ¿No me dijiste siempre que fuera virtuosa y generosa? Hiciste la vista gorda cuando favorecía a Caleb, pero ahora me regañas. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Para mí, ambos son mis hijos. Julián es desconfiado por naturaleza, ha acosado a Caleb desde niños. Si se convierte en el heredero, ¿qué futuro le espera a Caleb? Su reputación estará arruinada, no podrá labrarse una carrera política ni presentarse a los exámenes, y su esposa es una criada traicionera que no puede ayudarle en nada. Si yo, su madre, no me preocupo por él, ¿en quién más podrá confiar? Me da igual. El puesto de heredero solo puede corresponderle a Caleb. Si insistes en elegir a Julian, entonces divorciémonos. Ignoraban que mientras pronunciaban estas palabras, Caleb y Julian estaban en el patio, a tan solo una pared de distancia, escuchando cada palabra. Caleb sonrió y se volvió hacia Julian. Hermano, lo siento mucho, ojalá mamá no me quisiera tanto, pero parece imposible. Por favor, perdóname, hermano. En la próxima vida, te recompensaré por tu generosidad. Ese miserable merecía una buena paliza. ¿Cómo pudo Julian soportarlo? Golpéalo, pensé escondiéndome entre las sombras, escuchando y rechinando los dientes, sobre todo ante las palabras venenosas que albergaba en su corazón. Ja, 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 ¿puede haber semejante tonto en este mundo? La madre es una tonta, y el hijo también. El título de heredero es mío. Cualquiera que haya sido manipulado por Earth Whisperer se convertirá en mi marioneta.
Necesito completar misiones y ganar puntos rápidamente. Ahorrar lo suficiente para cambiar quien escucha mis pensamientos. Tarde o temprano, el príncipe Damián y yo regresaremos. Conseguir el título de heredero es solo el primer paso. No pude escuchar más. Estuve a punto de agarrar un saco de arpillera y darle una paliza a ese perro callejero yo mismo, pero inesperadamente Julian se adelantó. Le propinó un puñetazo en el puente de la nariz a Caleb. Caleb retrocedió tambaleándose, llevándose las manos a la cara mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Gimió, pero Julian no le dio tregua. Una patada lo derribó al suelo, seguida de una implacable lluvia de puñetazos que impactaron su cuerpo con una fuerza brutal. El alboroto sobresaltó a todos en la mansión. Los gritos de las criadas, los alaridos de las matronas, los regaños, los empujones, los intentos de intervenir. Todo se convirtió en un caos. Observé la escena con los ojos muy abiertos, tapándome la boca con puro deleite. Finalmente los separaron. El rostro de Caleb era un amasijo de sangre, especialmente su nariz, de la que manaba sangre sin cesar. Tenía un aspecto terrible. La marquesa de Wampin, con lágrimas en los ojos, abofeteó a Julian con un sonoro chasquido. ¿De qué servía aprender modales y moral? ¿Acaso eres un animal? ¿Cómo podías ser tan cruel? Es tu hermano pequeño, dijo Julian, riendo débilmente sin ninguna alegría. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó cojeando. La marquesa gritó fríamente alto. Pídele disculpas a tu madre. En cuanto al título de liebre, lucharé por él por ti. Julian hizo una pausa. Tras un momento dijo lentamente, dáselo. No lo quiero. Miserable criatura. ¿Acaso intentas hacerme enfurecer hasta la muerte? Rugió la marquesa. Bien, si no lo quiere, mejor aún, no es digno, añadió la marquesa con veneno. Un sonido ahogado escapó de los labios de Julian. Madre, esta es la última vez que te llamaré así. Se giró, se arrodilló e hizo 3 reverencias pesadas. Luego se puso de pie y se alejó con paso firme. Pero bajo la luz de la luna, vi su figura temblar levemente y un destello de lágrimas sin sombra en el rabillo del ojo. Tras él, aún resonaban las maldiciones de la marquesa: lárgate, y una vez que te vayas, no vuelvas jamás. Julian permaneció de pie durante largo rato a orillas del río Lee. Me empezaban a doler las piernas. ¿Saltaría o no? Si saltaba, podría pedirle a alguien que lo rescatara. Si no, debería irme a casa a descansar. Esta indecisión entre saltar o no saltar me estaba agotando. Esta princesa no pudo soportarlo más. Respiré hondo y salí de mi escondite. El río aquí tiene unos 2 metros de profundidad. Parece tranquilo, pero hay fuertes corrientes subterráneas. Si de verdad saltas, mis hombres quizá no puedan salvarte, y si no vas a saltar, entonces vete a casa, lávate la cara y descansa. Se giró para mirarme, moviendo levemente los labios. Tras una larga pausa, dijo en voz baja, hoy he hecho el ridículo delante de la princesa. ¿Así que me vio? Bueno, estaba absorto en el espectáculo. Lo único que lamento es no haber podido darle unos cuantos puñetazos a Caleb. Una lástima. La próxima vez, haré que alguien le ponga una bolsa en la cabeza para poder darle unos cuantos golpes. Gracias, princesa, por toda tu ayuda. Siempre la recordaré. ¿Puedo hacerte una última petición? ¿Podrías permitirme unirme al ejército? Ya no tengo hogar. Quiero irme a otro lugar y ver si puedo hacerme un nombre, encontrar un hogar de nuevo. ¡Qué petición tan lastimera! ¿Cómo podría negarme? Acepté de inmediato. Ahora que está todo arreglado, basta de tonterías, aquí tienes 2 cuentos de plata. Busca dónde quedarte unos días, ven a verme dentro de 3 y te daré tus papeles de alistamiento militar. Hizo una reverencia en señal de agradecimiento. Al darme la vuelta para irme, añadí una cosa más. Julian, quizá tu madre tenga sus propios problemas ocultos. Hay cosas extrañas e inexplicables en este mundo. Es posible que alguien la esté manipulando. Si algún día entra en razón, no tienes por qué perdonarla. Pero recuerda lo que te dije hoy. Julián me miró fijamente. Tras un momento de profunda reflexión,
respondió, gracias, princesa. Lo recordaré. Unos días después, Julian recibió sus documentos y partió de inmediato hacia la frontera. Quizás con el corazón lleno de instinto asesino, luchó sin descanso en el campo de batalla. Cubierto de heridas, se lanzó repetidamente al combate. Su cuerpo era un tapiz de cicatrices, tan numerosas y espantosas que hasta un perro se asustaría al verlas. Mientras tanto, mi padre rechazó la petición del marqués para nombrar a Caleb heredero. Estaba furioso. El hijo bastardo de una concubina se atreve a codiciar el título de heredero. Si no deseas conservar tu marquesado, devuélvemelo. Se lo otorgaré a alguien más merecedor. Con apenas unas palabras, el destino de Caleb quedó sellado, un bastardo vil, hijo de una concubina. Inmediatamente después, el marqués fue degradado a plebeyo, expulsado por completo de la nobleza de la capital. El día que quitaron el letrero de la mansión del marqués, el cielo estaba aún más sombrío que el día en que quitaron el del príncipe Damián. El marqués y su esposa tuvieron una pelea monumental. El marido culpaba a la debilidad de su esposa de la pérdida de la fortuna familiar. La esposa gritó que su marido no tenía carácter y que solo sabía culparla cuando las cosas salían mal. Desde entonces se convirtieron oficialmente en enemigos. En cuanto a Caleb, parecía completamente destrozado, aturdido por la incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? No se suponía que terminara así. Sistema, sálvame. Estoy dispuesto a pagar el precio, por favor, ayúdame. Maldita sea. ¿Por qué elegí a la princesa? Si hubiera elegido a otra, ahora estaría nadando en riquezas y gloria. Maldita sea. Todo es culpa de Eyara. De no ser por ella, no habría tenido intenciones con la princesa. Eyara fue derrotada por primera vez. Todo el resentimiento, el fracaso y la rabia de Caleb se desataron sobre su frágil cuerpo. Tras desahogarse, se bebió una jarra de vino de un trago y se desmayó. Ignoraba que bajo Eyara se acumulaba un charco de sangre. Su primogénito se había perdido así, sin más. A la mañana siguiente Eyara seguía allí tendida, tan débil como una hoja seca. Caleb la miró de reojo con expresión impasible. «Límpiate», dijo con frialdad. «No contagies a los demás», dijo una criada mientras ayudaba a Eyara a levantarse. Al limpiar la sangre, sus ojos reflejaban un profundo asco. En toda la mansión, a nadie le importaba si Eyara vivía o moría. Cuando se sintió un poco más fuerte, se sentó sola junto al pozo toda la noche murmurando, «Princesa, ¿este es el precio de la traición? Me lo merezco». 3 años después, Julian luchó batalla tras batalla, logrando gloriosas victorias. Solo que ya no se llamaba Julian. Me pidió que borrara sus registros militares para que el nombre de Julian Chen desapareciera para siempre. Luego se convirtió en protegido del viejo general Chen, acompañándolo en sus campañas y convirtiéndose en su hijo adoptivo, Chen Chen. En tan solo 3 años, pasó de ser un soldado desconocido a general. El día que regresó triunfante a la capital, toda la ciudad salió a recibirlo. Yo estaba en un balcón alto observando su rostro resuelto, y no pude evitar sonreír. Él alzó la vista, me vio y una radiante sonrisa iluminó su rostro. Desde lejos juntó las manos en señal de saludo. Reflexioné un instante y le devolví el gesto con un leve movimiento de mi pañuelo. Cuando se reunió con mi padre, quedó claro que lo reconocieron. El viejo general Cheng lo colmó de elogios. Majestad, no me corresponde jactarme, pero mi hijo es un regalo del cielo. Leal, filial, sincero y bondadoso. Si no hubiera perseguido al enemigo durante 100 millas y destruido su campamento, los huesos de este anciano estarían blanqueando en las llanuras. Me atrevo a no pedir nada para mí, pero imploro a su majestad que recompense a mi hijo. Mi padre quedó muy complacido. Esta victoria había asegurado 20 años de paz en la frontera. Cualquier recompensa era merecida. Se volvió hacia donde yo escuchaba a escondidas tras una mampara y gritó, Adeline, sal. Dime, ¿qué recompensa debo darle? Un brillo travieso apareció en los ojos de mi padre. Lo comprendí. Estaba pensando en algo interesante, pero era demasiado reservado para decirlo él mismo. Con ganas de decirlo, se me ocurrió una idea. Sonreí. Padre imperial, ya me has revocado el título de marqués de Wampin.
Me han dicho que ese título sigue vacante. Ah, excelente. Ya que mi hija lo pide, te otorgaré el título de Marqués de Wampin. Debes custodiar la frontera y proteger las puertas de la nación. No defraudaré la confianza de su majestad, ni siquiera con la muerte. Ethan hizo una profunda reverencia. Su postura era tan firme como una montaña de jade a punto de derrumbarse, digna y serena. La noticia se extendió por toda la capital. El antiguo marqués Chen quedó atónito al enterarse. Inmediatamente fue a averiguar la identidad del nuevo marqués de Wampin. Al oír que se llamaba Ethan, se quedó atónito por un instante y luego rugió como un loco. Ethan debe ser Julian. Tiene que ser mi hijo. Si no, ¿por qué el emperador lo habría nombrado marqués de Wampin? Lo sabía. ¿Cómo pudo morir tan fácilmente? La familia Chen tiene un heredero de nuevo. Se abrió paso entre la multitud frente a la mansión, mirando hacia arriba, hacia la placa del marqués de Wampin que habían vuelto a colgar sobre la puerta. Al ver a Ethan entrar con paso firme en el lugar que una vez le perteneció, corrió hacia él, desesperado por reconocer su parentesco, su hijo. Julian, soy yo, tu padre. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la mirada rebosante de cariño paternal. Pero la expresión de Ethan permaneció impasible e indiferente. No te conozco. Se giró con decisión, cruzó las puertas de la mansión y las cerró, silenciando por completo los gritos desesperados que venían de atrás. La antigua marqués quedó atónita al oír la noticia. Ella negó con firmeza las afirmaciones de su marido, pero un destello de duda se reflejó en sus ojos. Incapaz de contener la curiosidad, siguió a Ethan en secreto cuando salió y finalmente pudo verle bien la cara. La imagen la impactó como un rayo. Justo cuando iba a dar un paso al frente y enfrentarlo, se quedó paralizada. Sospecho que, al igual que yo, oyó la voz del supuesto sistema. Misión fallida. Protocolo de vinculación finalizado. Todos los individuos previamente controlados por la técnica Earth Whisper serán liberados de su estado de marioneta. Adiós, anfitrión. La habilidad de leer la mente que Caleb había usado antes había desaparecido. Mi mente se aclaró al instante y sentí la cabeza mucho más ligera, como si se hubiera corrido un telón oscuro. Y en el rostro de la antigua marquesa, su expresión se tornó cada vez más compleja. Arrepentimiento, agonía, resentimiento y tristeza. Quiso gritar, pero se tapó la boca con la mano. En medio de la calle abarrotada, se quedó allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando fijamente la espalda de Ethan que se alejaba. Finalmente se dio la vuelta y se marchó con una determinación sombría. Al llegar a casa, le propinó una paliza sin piedad a Caleb. Caleb aulló como un demonio. «Madre, ¿por qué me pegas? ¿Qué he hecho mal?», gritó la antigua marquesa con voz estridente. «Maldito inútil. Te pegaré si quiero. No necesito una razón». Su familia era poderosa y rica. Contrató a varios hombres corpulentos para que vigilaran a Caleb día y noche. A partir de entonces vivió recibiendo palizas 2 veces cada 3 días. Claro que tenía su propia válvula de escape, Eyara. Si no fuera por ti, no habría ofendido a la princesa. No estaría en este estado deplorable. Eyara también comenzó una vida de palizas 2 veces cada 3 días. Tras su segundo aborto espontáneo, se arrojó a un pozo. Cuando despertó, la primera persona que vio fui yo. Me miró fijamente sin expresión, y luego rompió a llorar desconsoladamente. «Princesa, me equivoqué. Me equivoqué imperdonablemente». Iris, que estaba detrás de mí, también empezó a llorar. «Miserable. Solo te atreves a traicionar a la princesa, ¿verdad? Si tienes algo de valor, encárgate de ese canalla. Si quieres morir, no esperes a que la princesa recoja tu cuerpo. Ve a recoger el cuerpo de ese desgraciado al que amas». Bien dicho. Casi me río. Ya no sentía mucho resentimiento hacia Eyara. Si lo había sentido alguna vez, se desvaneció tras el sueño en el que mataba a Caleb. Simplemente dije con calma: «Has muerto una vez. El pasado ya pasó. De ahora en adelante, como elijas vivir depende de ti». Eyara me miró aturdida, con lágrimas que parecían haber brotado por completo.
3 días después, dijo que quería encontrar un maestro de artes marciales. Le pedí a Iris que lo organizara. 3 meses después, Eyara regresó a la residencia Chen. Caleb se quedó de piedra al verla, obviamente sin saber que había muerto. Una vez con desdén dijo, pensé que te habrías fugado con otro hombre. ¿A qué has vuelto? Perra, no puedes alejarte de los hombres, ¿verdad? Ja, ja, te di un trozo de pan cuando éramos niños, y te aferraste a mí como un perro. Ni un perro es tan rastrero como tú. Eyara se acercó tranquilamente a él, le dio una bofetada y luego una patada en la entrepierna. Caleb se acurrucó en el suelo como un camarón, con los ojos llenos de horror mientras siseaba entre dientes. Maldita sea. ¿Te atreves a pegarme? Soy tu marido. ¡Qué boca más sucia! Necesita un buen lavado. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en una escupidera en el suelo. La cogió y vació su contenido sobre su cara. Me quedé atónito. El hedor me golpeó y salí corriendo. Eso es todo. Jamás podré volver a acercarme a la casa de los Chen. Es demasiado repugnante. A partir de entonces, Caleb vivió recibiendo 4 palizas cada 3 días. Salí corriendo, me apoyé contra una pared y tuve arcadas. Me ofrecieron un pañuelo. Me giré y me encontré con la mirada de Ethan. Me sonrió dulcemente. Princesa, ¿cuánto tiempo? Tomé el pañuelo y le devolví la sonrisa. Sí, ha pasado mucho tiempo, General Chan. Esta historia nos enseña que una segunda oportunidad no se trata solo de previsión, sino del coraje para desafiar un destino predeterminado. El verdadero poder no reside en manipular las percepciones, como hizo Caleb con su fingida vulnerabilidad, sino en la integridad inquebrantable que permite resurgir de la desgracia, como Julian. Es un crudo recordatorio de que el encanto superficial a menudo oculta un corazón corrupto, mientras que el verdadero valor se forja en la adversidad. En última instancia, el destino no es un camino que seguimos, sino una realidad que creamos al elegir enfrentar el engaño con acciones decisivas e inquebrantables. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.